Saludo amigos de Recursos Humanos con Calle. Hoy hablamos de un tema que yo sé que a muchos se les interesa y es el uso de imagen. Mi patrón o mi jefe, la compañía, puede utilizar mi carita para lo que quiera y como quiera. Bueno, hablamos de eso hoy en Recursos Humanos con Calle, así que no te despegues. Hola amigos de Recursos Humanos con Calle. Hoy nos acompaña el licenciado Reinaldo Quintana. Bienvenido, Quintana. Gracias, Jessica. Un privilegio estar contigo de nuevo. Gracias por estar por acá. Oye, yo sé que recientemente hubo unas modificaciones, ¿no? Y unas reglas nuevas, porque el uso de imagen de los empleados, háblanos un poquito de eso. ¿Qué podemos hacer, qué no podemos hacer? ¿Qué firmamos, qué no firmamos? En Puerto Rico hay una ley que específicamente reglamenta el uso de la imagen y establece los requisitos bajo los cuales yo, como persona, puedo ceder el uso de mi imagen y mi likeness, ¿verdad? Lo que yo represento, mi proyección, mi imagen, a un tercero. El Tribunal Supremo de Puerto Rico se enfrentó en un caso que envolvía un contratista independiente, de hecho, casualmente era Jessica, y se estableció básicamente cómo opera el derecho en ese campo y operaría igual en el caso de un empleado. Esta controversia envolvía a un contratista independiente que había generado cierto contenido para una empresa. El caso envuelve el patrono, se llamaba MECTEC College, este colegio de ciencias automotrices que está en Cagua, y envolvía a este contratista que había hecho ciertos contenido digital para su principal, para esta empresa. Hubo una controversia entre las partes y él retiró o le pidió a la compañía que retirara el uso de su imagen. No había una sesión escrita en ese sentido, y el Supremo entra a decir que la única forma en que la imagen se puede transferir y autorizar su utilización es mediante una autorización escrita o por sucesión intestada, ¿verdad? Que yo fallezca y por determinación de un escenario sucesoral se transfiera el uso de la imagen ¿verdad? Del causante del fallecido. Y en ese sentido, el Supremo establece cuáles son los requisitos para que o discute bajo la Ujú. ley de la propia imagen, cuáles son los requisitos. Pues como le dije, debe ser por escrito y cuando está por escrito también debe aprovecharse a establecer cuál es el alcance de esa utilización, si va a haber compensación, si no va a haber compensación, por cuánto tiempo va a ser, cuáles son los requisitos bajo los cuales se va a revocar, si es a perpetuidad, sí, se va a permitir el uso de mi imagen en inteligencia artificial y se va a alimentar data con inteligencia artificial. O sea, debe ser una sesión bastante específica para que no haya una controversia y se evite un pleito futuro sobre el uso de la imagen si hay un retiro de consentimiento al uso de mi imagen. Si la imagen se autoriza el uso de mi imagen y se autoriza a perpetuidad con o sin compensación, y el uso en cualquier medio, archivo, forma, formato, futuro, inteligencia artificial, pues básicamente la persona que recibe esa autorización va a ser dueño de ese contenido que se genere. No confundamos el derecho moral de autor sobre una obra al derecho de la imagen. Yo puedo ser la persona que concibió el proyecto, que estableció el contenido de lo que se va a decir ahí, pero el derecho a mi imagen es mío y la única forma que se cede es, como mencioné, por escrito, ya sea en el caso de un contratista o sea en el caso de un empleado. Quintana, hay una pregunta. Vamos a suponer que esta compañía tiene su acuerdo escrito con este empleado y en efecto se firmó y vamos a, pues a pensar que esté en vigencia, independientemente si es perpetuo, si es por 24 meses, está vigente. Pero el empleado se retracta y dice, mira, ya yo no quiero ser pues parte de la marca, no quiero que me utilices, por ejemplo, en redes sociales, que mi foto salga, incluso no necesariamente ni que hable, simplemente que su foto aparezca en anuncios de la compañía. ¿Se puede retractar o ese empleado incluso mañana renuncia? O sea, pues yo me voy y olvídate del acuerdo, ya yo no quiero que utilices cosas mías. ¿Eso se puede hacer? Si me lo cedió a perpetuidad, no. Si lo cedió mediante alguna condición por un término específico o el del acuerdo establece que es retractable, pues sí lo podría hacer, pero si lo cedió a perpetuidad, pues básicamente firmó un acuerdo en que lo cedía a perpetuidad. Y si, por ejemplo, la compañía pone esto como requisito de empleo, como parte de sus documentos de contratación, pues le dice, mira, tengo este acuerdo y es un requisito, es un criterio para yo poderte contratar.
Porque obviamente a veces nosotros incluso hoy día el tema de redes sociales que sabemos que pues mucho se documenta, incluso porque a veces es hasta un atractivo para los talentos, para que se sepa lo que es cultura. Entonces, pues es difícil, ¿no? A veces, digo, hoy día con inteligencia artificial tú le dices, mira, sácame a esta persona, es mucho más fácil, pero de todos modos, puedes tener obviamente el problema de que no la saques, de que se te olvide y que esa persona no quiso o no lo firmó. ¿Puede ser esto un requisito para la contratación? Bueno, yo no favorecería que un cliente tenga eso en el manual del empleado abierto en cualquier posición, porque no a toda persona yo le voy a solicitar o a requerir el uso de la imagen. Yo recomendaría que se haga mediante un acuerdo separado. Se podría poner en el manual, se podría argumentar, el manual, tú sabes muy bien que el Tribunal Supremo ha resuelto que es parte del contrato de trabajo, se convierte es parte del contrato de trabajo, dice el Tribunal Supremo, y si el empleado firma el manual del empleado y en ese manual del empleado hay una sesión de esa naturaleza, pues estaría incluido esa sesión. Sin embargo, yo pienso que el mejor instrumento sería analizar caso a caso en qué función particular del negocio yo voy a requerir o necesitar eso, o para un proyecto particular. Una vez el empleado me cede su uso, supongamos que es una función de generación de contenido, supongamos que es una persona que me está prestando su imagen para yo alimentar sistemas de inteligencia artificial. Para mí es muy importante que, o preferiría al cliente asesorarlo de que procure que esto se firme con el propósito claro, mediante un acuerdo separado, de cederme el uso de su imagen a perpetuidad, con definición de cuál es el proyecto, cuál es el fin, cuáles son los medios donde lo voy a usar y si se va a alimentar inteligencia artificial con eso o no. Y si el candidato a empleo dice, no, es que no me interesa, yo no quiero ser parte de esto, ¿se le pudiese negar entonces la oportunidad de trabajar con esa persona o esa compañía? Si haciendo un análisis yo entiendo que parte de lo que lo voy a traer al negocio es precisamente para esa generación de contenido y que yo necesito como patrono el uso de su imagen y se me niega, pues yo retiraría la oferta de empleo porque no me está asintiendo o consintiendo una condición esencial para mí como negocio. Y esto que yo no necesariamente entiendo, por lo menos no he leído que se han visto casos, pero poniéndolo un poquito más complicado, un empleado que haya firmado a perpetuidad, ¿no? Un acuerdo como este, pero de repente mañana pues su vida cambia. Vamos a suponer que como parte de lo que fue contratado y del uso de su imagen va acompañado o alineado a bebidas alcohólicas. Pero mañana, pues mira, pues de repente, pues entro a la religión, cambio de vida, ¿verdad? Y ya yo no creo en eso y no quiero que mi imagen, a pesar de que lo firmé, sea utilizado para ese propósito. Y creo que aquí entra también una parte, ¿verdad? Bien importante, porque es como eso no refleja lo que hoy día yo soy, si fuese el caso. ¿Tú crees que ahí sí hay oportunidad para poder romper ese acuerdo? Va a depender del lenguaje del acuerdo. Si lo cedió sin condiciones y a perpetuidad y no le puso ninguna condición, yo pienso que no va a prosperar un planteamiento del empleado. Si lo puso mediante alguna condición por un periodo de tiempo particular o sujeto a una revocación o sujeto a algún tipo de cambio de valores o condicionó el uso a un uso que sea compatible con X cosa, ¿verdad? Pues sí, podría tener un argumento, pero por eso es que hay que mirar bien los documentos que se firman antes de firmarlos, porque yo estoy asumiendo unas obligaciones y eso es la naturaleza de las obligaciones. Hay que mirar a qué me estoy obligando mediante ese acuerdo escrito. ¿Y qué ocurre, Quintana? Porque yo sé que a veces las personas también por desconocimiento, oye, estamos en esta actividad, tiré un par de fotos, las puse y las subí en la página de la compañía y de repente este empleado dijo, pero ¿y qué yo hago ahí? ¿Pero quién dio permiso para yo aparecer? O sea, yo no firmé ni tan siquiera porque se pudiese hacer algún tipo de relevo o waiver, como le llamamos en el término inglés, para ciertas actividades aisladas y no necesariamente un acuerdo para todo. Yo diría que la empresa que comúnmente está creando contenido y sus empleados son parte de ella, pues obviamente es más fácil crear ese acuerdo, pero pudiese ser actividades aisladas donde, mira, en esta actividad es que yo voy a compartir cierto contenido, pero vamos a suponer que eso no sucedió. Se puede hacer de esa manera y definitivamente se puede hacer de esa manera. Y vamos a suponer que eso no sucedió y de repente yo, adiós, pues, ¿qué yo hago ahí? Pero ¿quién dio permiso para que esté mi cara ahí? ¿Qué puede suceder o cuáles serían las consecuencias, en este caso, para el patrono de subir contenido que no ha sido autorizado por un empleado? Una controversia legal que sería que el empleado no cedió, no accedió, no contrató, no pactó para que su imagen se usara para fines comerciales. Diferente es, por ejemplo, si yo voy por la calle en un lugar público y alguien está grabando el panorama
Sí, que pues es lo que pasa hoy día. yo voy a estar incluido en En esa todas partes ya grabación no y hay yo estoy en un privacidad. lugar público y tengo que entender que siempre que no se recoja sonido, porque el sonido genera otra controversia, que sea puramente video, pues no tengo que consentir, a menos que eso no se vaya a usar para un uso comercial. Si hay un uso comercial involucrado, pues entonces ya tenemos otra controversia diferente. Claro, claro. Bueno, Y yo creo incluso comercial, perdóname, Jessica, significa issues promocionales del negocio. Si yo voy a hacer ujú. una campaña publicitaria en mi empresa que envuelve, por ejemplo, ahora yo venía caminando guiando hacia acá y veo una campaña de una compañía de ferretería que usa a los empleados y pone el nombre del empleado y se representa como que está vendiendo la simpatía o la cercanía con esa persona. Venía yo pensando en que venía para acá y habíamos adelantado que este tema lo íbamos a conversar. Y pues, obviamente digo, esa persona debe haber firmado o tiene que haber firmado un relevo para el uso de su imagen, su nombre y su likeness en una campaña promocional. Sí, yo creo que aquí es importante ambas partes. Obviamente que el patrono, pues si desea hacer ese uso, pues tenga los documentos preparados. Oye, y que el empleado o el candidato a empleo también lea lo que va a firmar para que esté de acuerdo. Definitivamente antes de firmar el papel, Ya nos ha pasado, sin saber. ya nos ha pasado de que el caso está vigente para acá. Hemos orientado a algunos clientes para la firma de este tipo de documentos. Hemos generado un documento bien blindado que dice que es a perpetuidad, por siempre, para siempre, por todos los siglos de la vida, amén. Y el empleado dice, espérate, eso está muy duro, yo no quiero ese, yo prefiero uno más aguado, que establezca que yo lo puedo revocar. Y el empleado que lo pide, pues se le envía una versión un poquito más light y buscamos que haya un entendido para que entonces el proyecto se dé. Claro. Y digo porque también cabe la posibilidad de que ya sea un empleado, incluso que lleve 15 años en la empresa, pero de repente de nuevo los tiempos evolucionan y de nuevo las redes sociales pues han cambiado el modo, ¿no?, de hacer negocio, de cómo también nosotros promocionamos Claro. de nuevo a los propios empleados, cultura organizacional, entre otros. Así que a lo mejor es un empleado que lleva 15 años y ahora pues quiero utilizar, ¿verdad?, contenido que esté involucrado a los empleados. Yo diga, no, yo no voy a participar. Si el Y ya es empleado empleado 15 años. Si el empleado decide no participar y no prestar su consentimiento para el uso de su imagen, pues tenemos que buscar otra alternativa. Y yo creo que eso también se debe de respetar y no nos debemos de molestar cada cual, ¿verdad? Porque hay veces que a veces la gente lo coge para pecho. Entonces, como digo yo, lo coge para trofeo. Entonces, ay, pues entonces no cree en la compañía. Ay, pues entonces no es pro company. Y no necesariamente hay gente que no le gustan las cámaras. Punto. Hay gente que no le gusta Son hablar, hay gente que no diferentes le gusta, razones. claro, y no le gusta. Hay gente que no le gusta tener redes sociales. Pues, Mateo, si a mí no me gusta tener redes sociales, ¿cómo yo voy a permitir que por ahí ande mi foto para beneficio de. Eternamente y para siempre. Claro, Porque y así yo va a pienso, ser. y yo pienso que eso hay que respetarlo. Mira, y entre otros temas, Quinta, si tú sabes que de nuevo, como seguimos cambiando, el mundo Claro. evolucionando, también por ahí está el tema del vape, ¿verdad? Nosotros sabemos y utilizamos mucho el lenguaje en los manuales de empleados sobre el uso o, ¿verdad?, aquellas personas que fuman, cómo, cuándo y dónde hacerlo. Sí. Pero no necesariamente hemos atemperado o nos hemos modernizado, ¿no?, con la nueva tendencia Cigarrillos electrónicos. del cigarrillo electrónico, del vaping, del vape. Entonces, ¿cuándo se usa, cuándo no se utiliza, hasta dónde el patrono pues puede precisamente prohibir o no prohibir o darle tiempo o en qué espacio a que sus empleados pues utilicen ese cigarrillo electrónico? Porque incluso hay lugares que yo he visto que básicamente, y digo, hablo comercialmente, le aplican la misma regla. O sea, aquí no se fuma ni electrónico, ni de humo, ni de nada, que es como los aviones. Pero no necesariamente esto está muy claro en el ambiente de trabajo. Me he dado cuenta que lo ven como algo sumamente diferente y no necesariamente pues cae bajo los criterios de lo que es el cigarrillo tradicional. Sí. Bueno, el patrono tiene el derecho a prohibirlo absolutamente en el lugar de trabajo. Igual que tiene derecho a prohibir las armas de fuego, por ejemplo, aunque la persona tenga portación de armas, dentro de una propiedad privada. Hay un caso del Tribunal Supremo ahora mismo que va camino al Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre segunda enmienda, el derecho a portar armas, sobre si en un lugar privado pero abierto al público, pues se puede igualmente prohibir el uso de armas a una persona que tiene licencia y o en Estados Unidos, ¿verdad? Esto está bastante desreglamentado. Eso veremos a ver cómo el Supremo lo atiende. Pero volviendo a los vaping, el patrón los puede prohibir. Claro, el cigarrillo, como tiene elemento de combustión, el cigarrillo tradicional, el elemento de combustión, el elemento del olor a tabaco fuerte, pues
genera obviamente mucha más apatía. Esta dinámica del vaping, que a veces tiene unos olores agradables a fresita o a otro tipo de cosas, pues no tiene tanta, no genera tanta dinámica o tanta resistencia o tanta rechazo. Pero igualmente el patrón puede por política establecer que lo prohíbe absolutamente en todos sus predios. Si estás hablando del cigarrillo tradicional, se fuma en la acera. Ningún patrono tiene que establecer un área de fumar en un lugar donde alguien camine. Algunas veces yo veo la controversia de que el patrono me dice, no, mira, Rey, es que queremos que la gente quiere un área de fumar aquí con un banquito. ¿Por ahí camina gente? Pues no, no tienen un derecho a fumar ahí. Se fuma en la acera afuera, en los predios afuera. El patrono puede, si quiere, establecer un área de fumar en algún lugar del negocio, pero tiene que tener presente que si alguien se queja, la queja es meritoria, porque el cigarrillo es afuera, en la acera, afuera de mi predio. Y el patrón lo puede prohibir, dar recesos para eso o para cualquier tipo de actividad que sea fumar, fumar vaping. Igualmente no hay un derecho a ello. El patrón lo puede prohibir y puede establecer que fuera de horas laborables, fuera de mis predios, usted hace lo que tú quiera, pero en mis predios no se fuma ni electrónico, ni combustión, ni tradicional, ni ninguno otro. Así que esto, la recomendación sería comenzar a hablar de este lenguaje, obviamente en las políticas de la empresa, Quintana, porque no es algo que yo he escuchado mucho por ahí, pero sin embargo es algo que vemos todos los días. Sí, en lugares donde la seguridad es un poco alta y para entrar te pasan por seguridad, porque nosotros tenemos clientes que tú pasas por un sistema de seguridad para acceder, donde se trabaja con, por ejemplo, clientes nuestros que trabajan con son contratistas militares. Pues ahí tú pasas un rigor como de un aeropuerto para entrar. Ujú, Y ujú. ahí, pues sí, hay políticas específicamente que lo prohíben, porque son artefactos electrónicos y esos clientes nuestros tú no puedes entrar ni con USB, ni con una laptop. Y sí, hay políticas más específicas. En clientes que tienen un poco más de flexibilidad, pues sí, es un campo que está desreglamentado y el patrón tiene que saber y tiene que entender que para que la política específicamente cubra ese tipo de actividad de cigarrillo electrónico, tiene que expresamente prohibirlo, porque la ley en Puerto Rico aún, mi recuerdo es que no cubre esa dinámica, cubre el cigarrillo ordinario y normal. No, y tú mencionas que, bueno, a lo mejor pues el olor no es el mismo, obviamente, de un cigarrillo, ¿verdad? Como el tabaco. Sin embargo, yo he tenido casos donde empleados se acercan a mí a traerme quejas por el olor del perfume. Hay Sí, personas eso lo hemos que manejado, sí. no le gusta el perfume que utiliza el Y el compañero olor de a cannabis, trabajo. que también genera otros issues también. Bueno, yo recuerdo una vez en un avión que se formó un salpa afuera porque una persona cuando se sienta echa un poquito de spray de eucalipto. Que el eucalipto, ¿verdad? Pues yo nunca había escuchado que a Hay alguien le gente que es molestara. alérgica a Sin eso. embargo, hay gente que se formó un revolú, que era lo que te estabas echando. Y mira, este eucalipto. Así que, pues, eso es bien Sí. relativo, es muy subjetivo. Así que, ¿cómo realmente acomodamos para que todo el mundo se sienta bien? Yo he manejado casos de acomodo por fragancias y hemos tenido que hablar con los clientes, los clientes han tenido que hablar con los empleados y enviar un comunicado que hable que las fragancias deben ser, pues, aplicarse con moderación, ser fragancias que no sean tan fuertes y lo hemos manejado. Sí, sí, yo también. Y hemos manejado, yo creo que algunos juntos. Pero gracias, Quintana, gracias por siempre acompañarnos y Estamos a nada, tu y hablar de orden. estos temas de tendencia Gracias. que son tan importantes. Así que yo creo que nos veremos pronto cuando se resuelva lo del tribunal en Estados Unidos y lo de la, ¿verdad? Ese caso va a La estar ley bien de armas, interesante. definitivamente. Así que siempre seguimos por aquí informando porque esto es Recursos Humanos con Calle.